Meet the most capable CR-V Honda has ever dreamed of. The all-new CR-V Trail Sport Hybrid. With all-terrain tires and available enhanced traction control, it's built for wherever the day takes you. Heated front seats and a heated steering wheel? Ideal for winter drives and crisp early starts. And with generous cargo space, it's ready for big gear and even bigger getaways. The CR-V Trail Sport Hybrid. Learn more at honda.com/CRV. This MailChimp-verific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Advanced automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. El protagonismo actual de Irán y su conexión profética. Irán está en todos los titulares: conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su final. Sí, así como escuchas, Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, pero lo hace con su nombre antiguo, Persia, porque la Biblia no solo relata la creación de Irán, sino que bien profetiza su destino final en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis. La guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser enemiga profética, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Espérate hasta el final, porque hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar. El verdadero papel de Irán en el plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Empecemos. Todo comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo y se revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. Y en el capítulo 10 encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leemos. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noé. Aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Desde las montañas del norte de Irán, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, y se fundaron aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros, montañeses, conocidos por su resistencia y su organización tribal. Madai es el antepasado directo del corazón norte del Irán antiguo, y el segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. En 2014 se narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se alían para invadir Canaán, saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era un atributo insignificante, era una potencia, y según la Biblia fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los venció de noche, rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana y que dejaba un mensaje claro: ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Pero el pueblo de Elam no desapareció. Los siglos pasaron, generaciones nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número. Los elamitas y los medos compartían el mismo suelo, el de la antigua Mesopotamia oriental. Uno al suroeste, en las llanuras fértiles de Elam, el otro en las montañas del norte, donde la crudeza forjaba el carácter de los medos. Y mientras los imperios venían y caían, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Primero fueron clanes, después reinos, y finalmente un imperio, el imperio persa. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron 2 grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías,
decía que Dios usaría a Elam y Madai como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo, no quedaría impune, y Dios ya había decidido quién la castigaría: la unión de los pueblos de Irán. Pero la segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo usaría a Persia para castigar, también sería su herramienta de liberación. Dios anunció por boca del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová: has ungido a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con una exactitud aterradora. En el siglo 8 a.C., el primer rey de los Medos, Deyoses, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en territorio iraní, y su nieto, Ciaxares, daría el siguiente gran paso: reformar el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra para destruir a Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro, como instrumento de juicio y redención. Pero mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos, y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo: Daniel. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento, pero en medio de esa oscuridad, Dios le escogió. Mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real, Daniel no se contaminó, y por esa fidelidad... This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao, a new kind of flavor sparkling water. The kind made with real fruit juice, a pinch of Sicilian salt, and the sparkle of the Italian sun. With no added sugar and just 10 or less calories per can, enjoy. With love, from Italy. By San Pellegrino Ciao now. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Make your next vacation unforgettable. On Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Dios le entregó algo que no le había dado a ningún otro cautivo, y no se fue de la forma de la que se llevó a la corte de Nabucodonosor. El rey fue perturbado por un sueño inquietante, una estatua que no solo hablaba de su tiempo, sino del curso de toda la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia, y que jugaría un papel fundamental en el destino de su pueblo, el imperio de Persia. Y con el sueño inquietante, una estatua gigantesca hecha de diferentes metales, se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptibles. El rey, aterrorizado, exigió no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo oído. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta, y Daniel fue llevado ante el rey. Y con la autoridad del cielo, Daniel se presentó ante el rey más poderoso del mundo, y reveló lo que ningún sabio de Babilonia pudo descifrar. Describió el sueño con exactitud, y pronunció una revelación que cambiaría el destino del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura de plata no era una sola nación, sino 2 brazos, 2 potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas, unidas pero no iguales, porque el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara:
Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. El joven Daniel en tierra extranjera estaba viendo con sus propios ojos cómo los sueños de Dios se cumplían, y pronto su visión se convertiría en realidad. Porque el rey que Dios había anunciado a través de Isaías años atrás estaba a punto de levantarse en las tierras altas de Persia, y su nombre era Ciro. Ciro, el joven rey persa, conquistó Media, unió los reinos formando el imperio medo-persa, y poco a poco se convirtió en la mayor potencia de su tiempo, hasta que finalmente puso sus ojos sobre Babilonia. El día profetizado llegó, pero no fue una guerra como las demás. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete rodeado de 1000 nobles, y en medio del desenfreno cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén, y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. El rey palideció. Nadie entendía qué significaban estas palabras, hasta que llamaron a Daniel y les reveló: Dios ha contado tu reino, y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas, y mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya se cumplía. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el río Eufrates, y entraban en silencio por el cauce seco. Las puertas no estaban cerradas, Dios mismo las había abierto, y esa misma noche, Belsasar fue asesinado y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero, pagano, decretaba su regreso a Jerusalén. Pero Ciro no solo permitió el regreso, financió la reconstrucción del templo, y envió a los líderes del pueblo con respaldo real: Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote. Ellos serían los primeros en colocar los cimientos, y por fin, el lugar donde habitaba el nombre de Dios, volvería a levantarse. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. Pero Dios le había dado a Daniel otra visión de Persia aún más sobrecogedora. En la primera, vio cómo desde las aguas del caos, emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz tronó desde el cielo: «Levántate, y devora mucha carne». El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su expansión imparable. Y esta visión se cumplió con una precisión estremecedora, porque tras conquistar el reino lidio en Asia Menor y Babilonia, Persia no se detuvo y fue a por Egipto. Ya bajo el reinado de Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelucio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa, y así la tercera costilla fue arrancada. Pero las visiones no habían terminado. Años después, mientras se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, una aún más específica, más clara y más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Entonces, una voz explicó el significado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Otra vez, Persia aparece como protagonista del plan divino, pero esta vez no como aliada, sino como imperio que conquista sin oposición, que arremete como bestia desatada, y el detalle es escalofriante. Un cuerno más alto. Una alusión exacta a la supremacía persa sobre los medos. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba y de pronto del occidente apareció un macho cabrío, veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un instante, embistió al carnero, derribándolo y pisoteándolo. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're 2 titans of taste. Very true.
Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Yep, the beauty drunk drawer. Full of those used once, why did I buy this? That was a waste products. Stop adding to it. Shop at Sephora and break the cycle. Sephora only carries the hot, high-quality products you'll never regret buying and brands you can only find at Sephora, like Kayali, Makeup by Mario, Kerastase, and M Beauty. Shop the hottest beauty with no regrets, only at Sephora. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural. En ese momento Daniel no sabía quién era ese macho cabrío. Sin embargo, vio que Persia, el imperio más vasto y glorioso que había visto el mundo, caería en el futuro. Pero ese final aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, y en los días del rey Ahasveros, el trono del imperio más grande de la tierra, se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán, y fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un banquete majestuoso que duró 6 meses y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En momento de orgullo y desenfreno, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Humillado ante todo el imperio, el rey la desterró, y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino a una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante 1 año y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Adasá, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo, Mardoqueo, la había criado en secreto y en el palacio recibió otro nombre, Esther. Esther fue elegida por el rey, y sin saber que era judía, Ahasveros la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio se levantó un enemigo mortal, Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Esther, se negó. Arrogante y vengativo, Amán no quiso solo vengarse de un Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Y lo que pudo haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño esparcido por el reino, con leyes diferentes, que no obedecía los decretos del imperio y propuso exterminarlos. Convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de 1 año, todo judío en Persia debía morir. Hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos, y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther para alertarla. Cuando Esther se enteró del decreto, no supo cómo actuar. Para salvar a los suyos, debía entrar al rey sin ser llamada, pero era un riesgo mortal porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extienda su cetro en señal de clemencia. Finalmente, Esther decidió arriesgar su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey, pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido, pero Esther no se apresuró, sabía que había que esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete y luego a otro, y fue allí, en la segunda cena, cuando soltó la verdad como una espada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría callado, pero se ha decretado nuestro exterminio, yo y mi pueblo. El rey se irguió. ¿Quién ha hecho tal cosa? Ese enemigo es este perverso, Amán. El rostro del rey se tornó en furia. Amán cayó de rodillas, suplicando por su vida, pero ya era tarde. En la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo, fue colgado Amán. Pero el peligro no había pasado. El edicto aún seguía vigente porque la ley de Persia no podía ser revocada.
Entonces Ester y Mardoqueo propusieron algo más audaz, un nuevo decreto. El rey lo firmó, y así, en todas las provincias, los judíos recibieron el derecho a defenderse. El día que estaba destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria, y el imperio persa se convirtió, sin saberlo, en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Después del milagro de Ester en Susa, Persia parecía alejarse de la escena principal de las escrituras. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron, y Roma ocupó el lugar de dominio. Pero el silencio de Persia no significaba su ausencia, porque siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvió a aparecer. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces, pero pocas veces comprendido en su profundidad. Cuando los magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué vinieron desde tan lejos? ¿Solo por una señal? La palabra utilizada, magos, del griego magoi, hace referencia a sabios astrónomos y sacerdotes provenientes de Oriente. Y aunque el texto no menciona directamente su nacionalidad, todo indica que venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de la región que hoy conocemos como Irán. Los magos formaban parte de una casta religiosa muy influyente en Persia, conocidos por su conocimiento de los astros, las escrituras antiguas y las profecías heredadas. No eran reyes, pero eran hombres de ciencia, autoridad y sabiduría espiritual. Y es muy posible que entre los pergaminos que estudiaban, estuvieran los escritos del profeta Daniel, quien había servido en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños en la corte del rey Nabucodonosor, sino que también profetizó la llegada del Mesías con una precisión matemática en Daniel 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Get unready with me while I talk about my favorite beauty hack, Colgate Optic White Pro Series toothpaste. This unique formula is able to dissolve even those deep-set stains below the surface of your teeth, brightening your smile inside and out. The best part? Twice daily brushing with Colgate Optic White Pro Series toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days. But I'll let the results speak for themselves. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. This podcast is brought to you by Carvana. Buying a car shouldn't eat up your week. That's why Carvana made it convenient. Car buying that fits around your life, not the other way around. You can get pre-qualified for an auto loan in just a couple of minutes and browse thousands of quality car options, all within your terms, all online, all on your schedule. Turn car buying into a few clicks and not a full week's endeavor. Finance and buy your car at your convenience on Carvana. Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que el tiempo del Mesías se acercaba, y cuando vieron la estrella lo comprendieron. El Hijo prometido había nacido. Pero lo más impactante es lo que hicieron. Dejaron todo atrás siguiendo la estrella, cruzaron desiertos y llegaron a Belén con 3 regalos, cada uno con un significado profético: oro, reconociendo su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio y muerte. Sin saberlo, proclamaron el misterio más grande del universo. Ese niño sería rey, sería Dios y sería Cordero. Mientras los sabios de Jerusalén estaban en silencio y Herodes buscaba matarlo, los sabios de Oriente fueron los únicos en reconocer las profecías y llegar hasta el Mesías. Este momento no fue una coincidencia, fue un acto profético. Persia, la misma nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora era la primera en reconocer a su Salvador. Y así, una vez más Persia fue instrumento de revelación divina. Desde el principio hasta la cuna de Cristo, Irán, la antigua Persia, siempre estuvo conectada al plan de Dios. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén, porque si bien Persia había sido instrumento de redención en el pasado,
también será parte de uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el principio de Persia, también anunció el final y lo hizo a través del profeta Ezequiel en una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38 Ezequiel describe una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel, el pueblo de Dios restaurado. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Gog, Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, la antigua Irán, es uno de los primeros nombres mencionados. La misma nación que un día ayudó a reconstruir el templo, ahora será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes son los otros aliados? Gog, príncipe de Magog, identificado por muchos estudiosos como una figura de liderazgo en la región del norte, a menudo asociada con Rusia o una coalición euroasiática. Cus, la antigua Nubia, posiblemente regiones del actual Sudán. Fut, relacionado con el norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntas forman una fuerza internacional que, según Ezequiel, se lanzará como tormenta contra Israel. Leemos: subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Pero no lo lograrán, porque este ataque provocará la intervención directa de Dios y el juicio será implacable. Terremotos, fuego, confusión entre las tropas, y la gloria de Dios se manifestará en medio del caos. Está escrito: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Y así, Persia pasará de ser redentora a ser juzgada. No porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo. Persia, como pocas naciones en la Biblia, ha recorrido todo el arco de la historia sagrada, desde su creación en el Génesis, su rol redentor en el exilio, hasta su alianza profética en la guerra final. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre su destino final? ¿Será destruida para siempre? ¿Tendrá una oportunidad de redención? La respuesta está oculta entre líneas, y es más compleja y más poderosa de lo que muchos imaginan. Después de describir el juicio de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, el texto revela una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será destruido con fuego del cielo. Los cadáveres cubrirán los campos, las armas serán quemadas por 7 años, y el nombre de Gog quedará asociado para siempre al juicio divino. Persia, como parte de esa coalición, no escapará del castigo. Pero aquí ocurre algo desconcertante, porque el profeta Jeremías ya lo había anunciado siglos antes, en un pasaje casi olvidado. Aconteció palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam. Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Es una profecía dual. Primero vendrá el juicio, pero luego leemos una promesa inesperada. En los postreros días, restauraré a Elam. Este pasaje lo cambia todo, porque aunque Irán se alce contra Israel en el fin de los tiempos, aunque participe en el ataque final que provocará la ira de Dios, su historia no termina entre las ruinas. Dios, aún en el juicio, deja abierta la posibilidad de redención. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad, caída, juzgada y restaurada por gracia. Y por eso, el destino final de Irán según la Biblia es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepientan. Porque está escrito que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam. Quizás Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios aún hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis, hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot,
Elam ya era una amenaza, y cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien lo financió, y cuando el Mesías nació fueron los sabios del Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Oh, tasty high note. Oh, hi, don't mind me. I'm practicing my new baritone sax. I just heard PayPal's paying for people's stuff every day for 100 days, and there's 10 million up for grabs. All you have to do is use PayPal checkout online. So there's never been a better time to buy a few things off the old wish list. Like this leaf blower! PayPal could pay for your purchase. The Great PayPal Checkout. No purchase necessary ends July 18th. See official rules at paypal.com/thegreatpaypalcheckout/terms. Participating merchants only must use PayPal Checkout online. Coverage of up to $100 and eligible purchases per card. Versed is guys wear that guys wear. The modern man's clothing brand that makes you feel good to be a guy. Whether you're dropping controversial hot takes in the group chat or trying not to pull a hammy in a pickup game, Versed keeps you cool and comfortable in any situation. That's VRST. Versed. Shop guys wear now only at Dick's. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. Pero cuando los últimos días se acerquen y las naciones se levanten como sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente. Pero esta vez, del lado oscuro de la profecía, porque está escrito, Persia, Cusifut estarán con ellos. Una coalición contra el pueblo restaurado de Dios, pero ni siquiera entonces se cierra el libro. La escritura no cierra la puerta, y un día las naciones subirán a Jerusalén a celebrar al rey. Y si Persia vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto a ti, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio, y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿Y tú, en qué parte de esta historia crees que estamos? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Déjame tu comentario y si quieres que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale a me gusta al video y compártelo, porque así sabremos que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si quieres ir aún más profundo, haz clic ahora en el video que ves en pantalla. El libro de Daniel. Porque Daniel dejó escritas las señales que desvelamos en este video, y en estos tiempos es más importante que nunca tener entendimiento. Que Dios te bendiga y te ilumine. Hasta el próximo video.